buenos días, tardes, noches a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio de Ecosistema Negocios de la Universidad de AN, donde buscamos tener conversaciones con líderes nacionales e internacionales con puntos de vista que nos ayuden a enriquecer nuestro punto de vista y nuestra idea de los negocios, de las economías, de la política a nivel global. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos un invitado espectacular, el señor Alexander, el agregado económico de Rusia en Colombia, y quien hoy nos va a compartir, sin lugar a dudas, toda esa perspectiva desde la nación, desde Rusia, en términos de negocios, de economía, con y hacia Colombia, hacia la región, hacia el continente, y cómo está andando y administrando toda esa volatilidad de una coyuntura hoy que vimos a nivel global. Y pues bueno, bienvenido, señor Alexander. En primer lugar, nos gustaría saber un poco qué hace, cuál es el rol de un agregado económico. Muy buenos días, muchas gracias. El agregado económico de la embajada del ente internacional, del ente del gobierno extranjero, hace la representación de los intereses de este gobierno, en mi caso en el ámbito económico y comercial. ¿En qué consiste la representación? Se buscan los puntos de coincidencia, se buscan los acercamientos de los empresarios, empresas, sean del Estado, sean privadas, negocios particulares, interesados en la cooperación, Colombia-Rusia o Rusia-Colombia, en dado caso. Bueno, yo le cuento un poco de mi historia, cómo yo llegué a ser el agregado. No es mi primera vez en Colombia, antes yo venía como empresario también, tengo la experiencia, y yo tuve el desempeño en el ramo cafetero. Así que con esta experiencia me tenía presente en nuestra Cancillería, invitaron a Colombia, y yo acepté esta invitación con mucho gusto. Qué interesante, felicidades. Gracias. Bueno, una pregunta para iniciar esta conversación que me gustaría tocar es, ¿nos podría compartir, por favor, su perspectiva sobre las relaciones comerciales entre Rusia y Colombia? ¿Y cuáles son los sectores más atractivos o cuáles son los sectores que ven ustedes con mayor potencial en esta relación? Sí, más que nada me gustaría entonces resaltar que el próximo año tenemos 90 años, tenemos un aniversario de 90 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Espectacular. Sí, y de verdad esto atañe también el tema económico, o sea, no solamente relaciones diplomáticas, sino las económicas también, porque van de la mano. Desde el principio siempre esto seguía siendo y sigue siendo y será así ciertos rubros del interés de parte de Colombia, como por ejemplo comprar a Rusia insumos, como se compra mucho fertilizante, se compra acero, que favorece mucho el sector nacional de construcción. Ahorita está entrando el tema de tecnologías de información, tecnologías robótica como tal, y no hay que entonces omitir el interés y también ciertas relaciones y ciertos convenios entre las universidades, o sea, en la cooperación en el ámbito académico y universitario. Eso lo vemos nosotros, y no solamente nosotros, sino nuestros amigos aliados colombianos, como de mayor prioridad. También me gustaría resaltar también el tema de salud, lo que está haciendo ahorita el presidente Petro, su equipo, lo que él está ahorita articulando, tema salud, tema educación, tema de reorganización, de mejoramiento de vías, mejoramiento del sector agrícola. Eso también es de mucha perspectiva y de mucho interés. Claro. Acaba de mencionar un punto que es varias industrias con las que se pueden entablar relaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de Rusia y sabiendo que Rusia administra y digamos que juega un rol importante en varias en varias industrias como la energía, como la tecnología, ¿cuáles cree que son las áreas clave en las que las empresas colombianas podríamos aprender de las empresas rusas? Yo creo que eso puede ser ambiguo, de verdad, y nosotros podemos aprender mucho de ustedes, y lo estamos aprendiendo. Pero en el área de cooperación, energía, no solamente podría ser, sino lo es. Energías, extracción de hidrocarburos, en este sentido, se están haciendo estos trabajos, este tipo de cooperación. Energías renovables, por supuesto que sí, porque Colombia tiene muchísimo potencial. Yo diría que los proyectos mixtos con nuestros empresarios entonces podrían enriquecer como a nosotros, tanto a ustedes en este sentido. Colombia ahorita busca, aprovechando el territorio, aprovechando el potencial natural,
de su propio territorio, fortalecer el tema de energías renovables. Hay empresas rusas que quieren compartir y tecnologías que quieren compartir el conocimiento. Y vuelvo a lo mismo, es muy importante la cooperación académica también, porque ahí en los laboratorios entonces arrancan muchas cosas, se inician muchas cosas, da la luz verde. Por supuesto, es la semilla de muchas tecnologías. Así es. Hablando un poco más del panorama económico global, político que está ocurriendo, en su opinión, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos más importantes que está enfrentando Rusia en el ámbito económico global, en esa competitividad global? Bueno, yo ahorita contestando su pregunta, tendré que tocar el tema actual de las sanciones que estamos viviendo en este momento. Eso está como que colindante con el tema político, más bien el tema es un tema político-económico. Sabemos perfectamente que hay como cierto punto de vista expresado por varios medios de prensa en América Latina, en Colombia precisamente. Me gustaría dar como que opinión contraria, más bien no contraria, alternativa a lo que está pasando. Lo que empezó en febrero del año 2022, el famoso tema de Ucrania con Ucrania, fue el tema de la autoprotección de nuestro Estado. Desde el principio, cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó mi patria, porque bueno, de verdad eso ha sido mi patria y seguirá siéndolo siempre. Yo tenía 16 años, apenas ingresé, me hice estudiante. Nosotros desde el principio, un enfoque muy importante. Suelen decir en el occidente que los ganadores en la Guerra Fría fueron los occidentales. Desde el principio no fue así, porque eso fue la voluntad expresa de nuestro pueblo. O sea, nosotros quisimos cambiar el estilo de vida a corregir más bien el tema, dirigirnos más a los valores que todavía no conocíamos, los valores occidentales. O sea, como que extendimos la mano hacia el occidente. Se dieron muchas promesas en su momento, por parte del occidente, por parte de Estados Unidos, de Europa, de la comunidad europea que se estaba creando todavía, se estaba expandiendo en aquel momento. Y la OTAN que existía. Nos prometieron muchas cosas, sobre todo por parte de la OTAN, de este bloque militar. Lo que estaba pasando luego, a pesar de las promesas que no se iba a expandir la OTAN, y es un bloque militar, no se cumplió absolutamente nada. La OTAN siguió expandiéndose en la época de nuestro primer presidente democrático, así llamado Boris Yeltsin. Tal vez usted haya conocido este apellido, este nombre. Sí, de hecho, los recursos de nuestro país entregados, o más bien con esa mano extendida, con buena voluntad, fueron explotados. Y esto no fue provechoso, no fue ventajoso. Llega al poder el segundo presidente, que es Vladimir Putin, y termina y cesa algunos contratos. La OTAN sigue expandiéndose y llegó a nuestras fronteras. Y lo que está pasando, estaba más bien pasando, que se colocaban bases militares, se colocaban misiles. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Nadie nos decía exactamente nada. Porque ustedes sí conocen la geografía, las respuestas de parte de Estados Unidos, que eso era dirigido contra la dictadura de la Corea del Norte, que está al lado de Japón. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Europa? ¿Y dónde está Corea del Norte? Por otro lado, la idea de Vladimir Putin a finales del año 21 fue tener la conversación con Joe Biden, con el presidente norteamericano, a final de cuentas, entonces ya sentarse a la mesa y negociar los términos de la seguridad en Europa, en el continente euroasiático, hablando más ampliamente. Pero por lo visto, entonces la parte norteamericana rechazó esas propuestas, o sea, nada de nada. Esto fue también, aparte de este cuadro, teníamos el tema del año 14, del año cuando empezó el tema con Crimea, del año cuando llegaron al poder los nacionalistas, pero en peor sentido de esta palabra, en Ucrania. O sea, no terminó la democracia como tal, llegó la gente que prohibió a muchos habitantes de Ucrania hablar el idioma que hablaban desde el principio, desde su nacimiento, el idioma ruso. Yo digo que esto se llama cortar un tejido vivo, lo que fue. Pero entonces se separó, cada uno seguía su propia vida. Pero llegaron los nacionalistas que empezaron a utilizar las ideas, la ideología absolutamente contraria. Había como que polos, había como que países interesados en meter esta discordia entre dos pueblos, no solamente amigos, pueblos hermanos, por decir yo.
Es como que también Colombia y Venezuela, que tienen casi la misma bandera históricamente, la Gran Colombia, Sí. la Gran Granada, como se llamaba esto. Nosotros perfectamente sabemos cómo funciona la propaganda. A los ucranianos, no a todos, les hicieron cambiar la visión en cuanto a rol de la Unión Soviética y sobre todo del pueblo ruso, que era el pueblo núcleo, pueblo básico, pueblo clave en esto, y pueblo que agrupaba a todas las naciones dentro de este país llamado Unión Soviética. Ya voy al año 22, que empezó lo que empezó, entonces estalló la guerra, más bien no fue la invasión nuestra, eso fue el acto de la prevención de la invasión occidental con las manos ucranianas a nuestro territorio. Pueden ya ustedes ver que es más fácil entonces protegerse y cuidarse cuando estás tú en un territorio colindante, en un país, en un territorio vecino. Y otra cosa, cuando ya estás enfrentando esa hostilidad y los estallidos y los actos bélicos ya en tu propio territorio. Yo nada más yo alego al tema de Stalin en la Segunda Guerra Mundial, que los peritos soviéticos lo advertían acerca de las intenciones que tenía Adolf Hitler y le decían, mejor entonces empezar en Polonia. Él no quiso hacerlo y entonces recibimos la invasión hitleriana ya en nuestro propio territorio. Y también hay una historia, perdón por interrumpirlos, Claro, que la otra parte de la historia de la caída del régimen nazi sí. no fue por Estados Unidos ni por el día D, fue por ese conflicto que debilitó en ese conflicto con Rusia, ¿no? De alguna manera, que es la otra parte de la historia que muchas veces no se cuenta. Estamos hablando de la representación económica. Yo represento, mi bisabuelo participó en la toma de Berlín, llegó hasta Berlín, nada más para que comparen los números, para tirar los números, es muy importante. La Unión Soviética perdió en la Segunda Guerra Mundial 26 millones de personas. No tenemos familia que no se hubiera tocado por esto, por la guerra, por esas actividades armadas. Se perdieron la coalición, Inglaterra y Estados Unidos perdieron ni 1 millón. De ahí como yo temo de estar equivocado entre 600 y 700 mil, pero esto fue como que el famoso desembarque de los aliados en Normandía, Francia. ¿Para qué se abrió este segundo frente en Normandía? Por otro lado, Francia, el litoral de Francia, frente de Inglaterra, porque el ejército rojo, o sea, el ejército soviético, ya solucionó todas las cosas. Los aliados... Stalingrado. Sí, señor, el famoso Kursk, la batalla de Kursk y muchas otras cosas también. Muchas otras cosas. Esto fue de verdad un gran mal para nosotros, pero también impulsó el desarrollo de la industria en Siberia, porque tuvimos que entonces mover la industria para que no quedara bombardeada de la parte europea para Siberia. Y así creció Ekaterinburgo, la capital de los Urales, de la región de los Urales. Así creció Novosibirsk, la ciudad más grande de Siberia, que tiene universidades espectaculares, que tiene industria atómica y nuclear y varias industrias también. La ciudad de Tomsk, que tiene más de 20 universidades. ¿Y qué es lo que se tiene ahorita respecto a sanciones? Las estamos enfrentando para que entiendan de qué se trata. Venezuela tiene 900 sanciones occidentales impuestas, principalmente por Estados Unidos. Nosotros las tenemos, ¿cuánto? 14.000. Wow. 14.000. 15 veces más. Pero esto impulsó a nosotros a desarrollar más y tecnologías, más industrias, y entonces ya como que medir más nítidamente quién es el amigo, quién es el hermano de verdad, quién es el amigo de palabras, quién es el amigo de verdad, de corazón, y quién es el enemigo, de hecho, o por lo menos parte más hostil, que no te desea bien. Porque amigos te desean bien independientemente estés mal o bien. Y en estos 2 años y medio ya tenemos avances y ciertos avances. En los medios de prensa no se dice que entramos como resultado del año financiero anterior, del año 23, ya llegamos a ser el top 4 de las economías globales. Esa conversación yo creo que nos da para hablar 2 días seguidos, porque a mí personalmente me da mucho la atención y es uno de los puntos que quería mencionar, cómo han seguido desarrollándose a pesar de esos bloqueos. Porque el otro día estaba escuchando un podcast y mencionaban que en Rusia ya un avión ya está alrededor de un 97-98% en capacidad de construirse solo con insumos rusos. Les faltará un 2-3%, sí, pero han desarrollado sus propias industrias.
¿Cómo han podido, amén de todas estas bloqueos, cómo han seguido ese desarrollo económico? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es esa salsa secreta que... La salsa, señora, ahí está en la escuela de ustedes que yo vi. Por ejemplo, que ustedes crean y siguen creando el ambiente de confianza, el ambiente de comunidad para los estudiantes, para el aprendizaje. Número uno, también fueron buenos avances por parte de la Unión Soviética. Como dicen, bueno, yo otra vez más, yo voy al tema político, económico, dicen que esto fue cárcel de pueblos, no para nada, de verdad, porque a muchos jóvenes ahorita están estudiando la herencia histórica y económica también de Stalin, de Lenin también, porque, por ejemplo, Stalin, él fue el autor de un trabajo luminoso en economía, y hasta ahora las ideas de él precisamente se están utilizando. Avances y logros económicos, además como que el carácter ruso también, como puede ser así que nosotros no utilizamos todos los logros, también que teníamos mucha confianza en que íbamos a comprar algo en el extranjero, con Airbus, con Boeing, pero esto dio el empuje muy importante, un estímulo muy importante de tener esto suyo, propio, porque de verdad nosotros nos quedamos en un rincón, de verdad, tenemos que buscar salida, y tenemos la historia, somos descendientes de muchas generaciones que entonces peleaban por la libertad suya, o sea, de la idea de hablar ruso, de la idea de ser ruso, de mantener todo este territorio. Ustedes saben del yugo tártaro, de los tártaros, de los mongoles que duró más de 300 años. Nada más un pequeño hecho en la época de gobernación de Juan el Terrible y un poco más. En 150 años del siglo XV, de 1350 hasta 1500, habían 320 invasiones, nada más. Más el clima, todo esto forja el carácter, todo esto entonces da como que la libertad para el emprendimiento, la libertad de no tener miedo, de probar y tener como que esta abnegación. Y de ver, a final de cuentas, ahorita nosotros estamos hablando para nuestros queridos futuros administradores, estudiantes que luego van a liderar y grandes empresas. Sobre todo ustedes van a liderar no empresas, sino su propia vida. Luego no importa que lideren, si ustedes lideran a ustedes propios, ya no importa, ya son líderes y van a ocupar los puestos en la vida que quieran. Ahí lo más importante que prueban, no sale, no pasa nada malo, volverán a probar. Yo leí las cosas de los grandes líderes norteamericanos. Hay muchas cosas muy buenas en Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos de hace 100 años. Ahorita podemos hablar de Elon Musk. Para Elon Musk no es importante el dinero como tal. O sea, no se trabaja por dinero, no se trabaja por resultado. Se trabaja por resistencia, por interés a la vida. Es mi opinión. Por un sueño, exactamente, sí, señor. Acabo de mencionar un tema que es el emprendimiento. Y me gustaría pasar a ese punto. En cuanto a ese ecosistema de emprendimiento, de startups y de innovación, ¿cómo ha evolucionado el ecosistema de Rusia? ¿Hay algún sector en particular que estén viendo con un crecimiento significativo en innovaciones, en emprendimiento, con este ADN de patriotismo, de amor por el país, que esté empujando la tecnología? ¿Cuál es? La tecnología se empuja por la creación de, por ejemplo, así llamadas ciudades científicas. Desde ahorita, en este momento, son 18 en todo el país, o sea, en todo el territorio, es como la extensión nacional. Ciudades científicas es como clúster, es como que Silicon Valley en Estados Unidos. Allá Silicon Valley es nada más el tema, maneja y toca el tema de la robótica, de altas tecnologías. En nuestro país también, pero no se trata nada más del cómputo, de computación, sino varios ramos de actividades. Puede ser diseño y creación de nuevos fármacos, de medicamentos. Creación también de temas aeroespaciales. Se fomenta mucho para estimular por parte del gobierno también estos trabajos, los manejos y la cooperación internacional, por supuesto. Voy a dar un pequeño ejemplo que yo tengo pensado también en presentarles a ustedes en la Universidad de Kursk, que maneja el tema de la construcción de nanosatélites.
llegaron a Ecuador en su momento hace 3 años, buscaron el tema de crear nanosatélites, buscaron inversión porque crear nanosatélites es el producto de altísima tecnología y luego lanzarlo a favor de la universidad, y eso fue no a favor de la Universidad de Ecuador, sino a favor de todo el país. El gobierno vio esto y entonces ya aprobó la partida especial presupuestaria para eso. Y entonces la universidad que acordó obtuvo más interesados en ingresar y formar parte de esta universidad. Cooperación internacional, o sea, nosotros no solamente estamos encerrados, sino que tenemos la meta de ir a los amigos y compartir con ellos esas tecnologías. Eso es lo que llamamos el mundo se está cambiando. O sea, no queremos aprovechar de nadie, nosotros queremos que se aprovechen todos. Claro, totalmente. Qué interesante y he escuchado varias veces el tema, ahorita en esta conversación, el tema de tecnología, cómo le están dando un empujón a la tecnología y seguramente desarrollando muchas industrias con la tecnología, ¿no? Pasando un poco a una perspectiva global, ¿podría hablarnos un poco sobre las diferencias culturales y de enfoque en los negocios entre Rusia y Latinoamérica? ¿Cuáles son esos países con los que están teniendo relaciones, con cuáles se pueden tener mejores relaciones? ¿Y cómo pueden las empresas superar esas diferencias para tener éxito en ambas regiones? Es decir, ¿cómo podemos conectarnos con Rusia? ¿Cómo podemos conectarnos con esa relación que seguramente en algunos países ya está más desarrollada y en otros menos? Entonces, ¿cuáles son los países con los que mejor están teniendo una relación? ¿Qué relaciones? Y cómo las empresas pueden utilizar ese puente para desarrollarse. Sobre todo con Colombia tenemos muy buenas relaciones, de verdad. Históricamente tenemos buenas relaciones con todos los países de Latinoamérica. En cada país tenemos la representación diplomática, que es la embajada, y en cuanto a la representación comercial, o sea, sedes comerciales, se encuentran en Nicaragua, Cuba, Brasil inclusive hay como que 3 sedes, São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Argentina también se encuentra, Argentina se encuentra Perú. En Colombia, entonces por concurrencia ya tenemos también representante comercial, o sea, jefe de la sede comercial como tal, ya está en Lima, pero hace 2 semanas él venía y ya tiene todas las aprobaciones de parte de la Cancillería colombiana. ¿Cómo tener acercamiento? Para eso trabajamos, para eso estamos, para todas las personas interesadas. Nosotros entonces hacemos el apoyo y enlaces y hacemos facilitamiento en estos acercamientos, en estos enlaces. Nos escriben también a su servidor, que soy yo, escriben también los estudiantes, preguntan por temas económicos, se interesan de lo que está pasando en nuestro país, cuál es el cuadro global y actual y sobre todo cuál es el porvenir. Y no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y contestamos nada más como que expresamos la opinión alternativa para que la conozca. Para ir cerrando, me gustaría que tocáramos un punto sobre, yo creo que al final de cuentas no solamente los atenienses, las universidades y ustedes como país están desarrollando, y es la educación, el talento. Sin esto, sin las personas, sin la mente de factura, mente de obra o talento, intelecto, pues no se generan muchas industrias. ¿Qué importancia tienen las alianzas educativas y los intercambios académicos para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Rusia y Colombia? Mucha importancia, sobre todo estamos hablando, si hablamos de posgrado, bueno, sea posgrado, sea pregrado, estamos hablando de la gente relativamente joven. Es la gente que tiene la mente abierta, sobre todo, predispuesta para percibir algo nuevo. O sea, no están encerrados. Ellos todavía tienen un camino muy valioso en adelante. Tienen el porvenir, tienen expectativas, tienen planes, se plantean algo en la vida. Su familia entonces les está sugiriendo. Ellos es como que una esponja que está empapando, como corales están empapando de agua marina todo lo útil, todo lo provechoso. Ellos igual. Existen programas, como por ejemplo el programa gratis de nuestro gobierno, se asumen los gastos por parte de nuestro gobierno de las becas para ir a estudiar. Y estudian, para este año son 150, para el próximo se espera que sea 180, o sea, que va a haber un incremento, esperamos que así será aprobado para el próximo año. Muchos colombianos estudian allá, muchos colombianos y jóvenes y ya de edad avanzada, de edad media, visitan nuestro país para también tomar cursos de posgrado, para entonces adherirse, yo diría, a alternativas, a conocer otra cultura, conocer otra visión, conocer también transformarlo, trabajarlo para sus adentros internamente, entonces
esas experiencias, tenerlas desde el principio. Esto es muy valioso. Espectacular. Bueno, con eso cerramos por el día de hoy. Muchas gracias, señor Alexander. De verdad, de mucho valor esa perspectiva, esa visión desde Rusia para nuestros alumnos, para nuestra comunidad enista, para el empresariado, para los emprendedores y que puedan también conocer qué es lo que está pasando ya que muchas veces desconocemos. De verdad, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación y esperamos vernos en otra ocasión. Claro que sí. Muchas gracias.